Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según estés viendo este vídeo, que Dios te bendiga. Bueno, en el día de hoy, como ya habéis visto en el título del vídeo, vengo a tratar el tema sobre si la salvación se pierde o no se pierde. Esta es una pregunta frecuente en la vida de muchos cristianos, y aquellos que no se lo han preguntado seguramente que alguna vez han dudado de su salvación o han tenido miedo o temor por algún pecado o por cualquier tipo de causa, precisamente por el desconocimiento de este tema. Así que primeramente voy a dar la respuesta y después con la Biblia y con la lógica iremos aclarando el tema. La respuesta es un rotundo sí. La salvación sí se puede llegar a perder. Ahora bien, probablemente no es como estás pensando que se pierde o como muchas personas han creído que se pierde la salvación. La salvación no se pierde por ningún tipo de pecado. Ningún pecado concreto ni ningún pecado específico. Todos conocemos el doble pecado que cometió David. David cometió adulterio y asesinato. Y David se arrepintió de sus pecados y lo clamó bien en el Salmo 51, donde se puede apreciar las oraciones que David le decía a su Dios. Y en el Salmo 51, verso 12, exactamente, le dice David en oración a Dios: devuélveme el gozo de la salvación. Es decir, David, tras haber pecado, confiesa que había perdido el gozo de la salvación, no la salvación. ¿Por qué? Porque no existe ningún pecado que nos haga perder la salvación. Solamente el pecado, ya sea los que cometió David o cualquier otro tipo de pecado, nos puede quitar el gozo, pero no la salvación. No existe pecado, tú que estás escuchándome, no existe ningún tipo de error que hayas cometido en tu vida que pueda hacerte perder la salvación en Cristo Jesús. Por eso en la parábola del hijo pródigo nos podemos dar cuenta de que él cogió la herencia de su padre, se fue a una ciudad lejana, malgastó allí toda la herencia y había pecado. Por eso cuando vino, confesó su pecado al padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta ahí está haciendo lo mismo que David. Porque David en el Salmo 51, verso 4, si no me equivoco, dice: contra ti he pecado y he hecho el mal delante de tus ojos. Ahora bien, aquí vemos lo que le afectó el pecado al hijo pródigo. Dice: Padre, recíbeme como uno de tus jornaleros, porque no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Se dais cuenta? El hijo pródigo le dijo que no era digno de ser llamado su hijo, no que no lo fuese. Seguía siendo hijo, pero el pecado le había quitado la dignidad. Eso es lo que nos produce cualquier tipo de pecado. No nos quita la salvación, no me quita el título de ser hijo, pero sí me quita la dignidad de presentarme ante Dios como hijo. Por eso David estaba indignado por el pecado que había hecho, no se veía digno de presentarse ante Dios, le decía: límpiame de mi maldad, hazme más blanco que la nieve, porque el pecado no te hace perder la salvación. El pecado te hace perder el gozo de la salvación. Ahora bien, te estarás preguntando que si acabo de decir en el principio del vídeo que sí se pierde la salvación, pero no se pierde por ningún tipo específico de pecado, te preguntarás cómo entonces se pierde la salvación. Pues para saber cómo se pierde, tenemos que rebobinar y saber cómo se gana. ¿Cómo es que se gana la salvación? Si nos vamos a la Biblia, encontraremos multitudes de versículos donde nos dice que por nuestros propios méritos o nuestras propias acciones es imposible ganarse la salvación. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y así podemos encontrar muchos más versículos donde vamos a darnos cuenta de que por ser una buena persona, por ser una persona agradable con los demás y ser servicial o generoso, no nos vamos a ganar el cielo. La salvación no se gana. La salvación se adquiere porque es un regalo. Y para poner un ejemplo para que esto sea más fácil de entender, es como cuando en cualquier aplicación del móvil nos dan un regalo y aparece el símbolo de un regalo envuelto, pero nos dice canjear el regalo. Si se dais cuenta, el regalo ya no lo han dado en la aplicación, pero tenemos que meternos y abrir el regalo y canjearlo para poder tenerlo y disfrutarlo. Pues el Padre nos regaló la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa salvación está disponible
para todo tipo de personas porque Dios no hace acepción de personas. Ahora bien, es un regalo que hay que canjearlo. ¿Cómo se canjea el regalo de la salvación? Muy fácil. Aceptando el sacrificio de Jesús y aceptándolo como Dios y Salvador. Entonces me reitero a lo que estaba diciendo antes, de que no existe ningún pecado que le pueda hacer perder la salvación a los creyentes en Jesús. ¿Por qué? Porque si yo dijera que existe cualquier pecado específico que me hace perder la salvación, indirectamente lo que estoy diciendo es que el sacrificio perfecto y santo de Jesús en la cruz no pudo pagar todos nuestros pecados. Que hay pecados específicos en mi vida o en la tuya que el sacrificio perfecto y santo de Jesús no pudo pagar. Y te voy a decir algo, el sacrificio de Jesús y su sangre preciosa ha podido pagar todo tipo de pecados en el nombre de Jesús. No hay pecado que invalide el sacrificio perfecto y expiatorio de pecados de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si no dependió de mi santidad, de mis buenas acciones, de mis méritos, el ganarme la salvación, tampoco va a depender de mis pecados el perder tal salvación. ¿Por qué? Porque si yo me voy al cielo es por los méritos y la santidad de Jesús, porque hubo un cambio de lugar que lo podemos ver en 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, él se sentó en nuestra silla donde estaban todos nuestros pecados, para que nosotros podamos presentarnos ante Dios Padre santos y sin mancha, solamente estando en Cristo Jesús. A esto en la teología se le llama la santidad posicional, porque como he dicho, hubo un cambio de lugar. A nosotros se nos es aplicada su santidad y a él se le fue aplicado nuestros pecados, y por eso tuvo que pagar aquel sacrificio. Y ahora sí, llegamos a la conclusión final. ¿Cómo se pierde la salvación? La única forma de perder la salvación es abandonar al autor de ella, que es a nuestro Señor Jesucristo. La única forma de perder la salvación es abandonar y rechazar, como dicen en otras palabras, apostatar del nombre de Jesús. Solo aquellos que abandonan a Jesús como dueño, Dios y Salvador son aquellos que pueden perder la salvación. Porque recuerda, la salvación no dependió ni de ti ni de mí para ganarla, y tampoco va a depender de ti y de mí para perderla. La salvación dependió de Jesús en nuestra vida para ganarla, y también depende de Él para perderla. Si yo lo acepto, ganaré la salvación, pero si quiero irme a otras creencias o abandono su nombre, entonces podré perder la salvación. La apostasía, apostatar de Jesús, es la única forma de no entrar al cielo. El apóstol Pablo les dijo a los cristianos de Galacia que si se desligaban, si se separaban, si abandonaban a Cristo, se caían directamente de la gracia. Y ya sabemos, porque así está escrito en la Biblia, que sin gracia no hay salvación, porque la gracia es un favor inmerecido. Dice la Biblia, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Si nos quitamos de Cristo, si lo abandonamos a Él como nuestro dueño, Dios y Salvador, entonces no hay gracia que nos pueda salvar de nuestros pecados. También decir que porque la única forma de perder la salvación sea abandonar a Cristo, no significa que pueda estar en Cristo, vivir como quiera y arrepentirme y siempre va a estar la gracia ahí. El apóstol Pablo mismo dice, pecaré para que la gracia abunde. De ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? El sentimiento del verdadero Hijo de Dios nunca va a ser querer aprovecharse de su libertad y de la gracia de Dios para pecar. Todo lo contrario. Va a querer aprovechar su libertad en Cristo y la gracia de Dios para poder tener más buenas obras y poder agradar al Dios que ama. Y termino con esta pregunta que seguramente mucha gente se ha preguntado alguna vez. Y es que si un cristiano de toda la vida se emborracha al final de sus días y viene el Señor, viene nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, o si peca de cualquier otra forma y resulta que a los pocos días muere, ¿esa persona se salva o se condena?
Bueno, la verdad es que siempre queremos buscarle las 5 patas al gato con estos temas, pero simplemente voy a dejar un versículo y que cada uno piense personalmente lo que quiera, ya que hay cosas en la Biblia que no podemos encontrar porque la Biblia guarda silencio, ¿no? Pero creemos en un Dios misericordioso, un Dios de amor, que a un hombre que fue un ladrón y un delincuente toda su vida, en los últimos momentos de su vida se arrepintió y Dios le dijo al lado de la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si creemos en un Dios tan misericordioso y de tanto amor que en los últimos minutos es capaz de perdonar la vida entera de un delincuente, ¿no creemos que ese mismo Dios es el Dios misericordioso y lleno de amor que puede salvar a un cristiano fiel toda su vida a Dios y que en los últimos momentos de su vida cometió un grave error? Si creemos un Dios misericordioso para eso, yo creo que también tenemos que creer en un Dios misericordioso para esto. Que Dios te bendiga.